Conceptos asociados al poder. Dominación. Influencia que impone una postura, una visión, una idea o un sistema de creencias permanentes que limitan la capacidad de actuar de algunas personas. Esta influencia crea relaciones de dominación en la sociedad, más allá de cómo creamos en cada caso que perjudican o benefician a determinados grupos. Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona o de un grupo social. La ideología tiende a conservar o a cambiar las formas sociales, económicas, políticas o culturales existentes. Cuenta con dos características principales. Se trata de una representación de la sociedad y de un programa político. Es decir, reflexiona sobre cómo actúan las personas en una sociedad y elabora un plan de acción para acercarse a lo que se considera como la sociedad ideal. Hegemonía, preponderancia, superioridad, predominio o supremacía de una entidad sobre otras entidades del mismo tipo. Diferentes ideas acerca del poder político. El Estado tiene el poder de dirigir, de aceptar o de reprimir las acciones que llevan a cabo las personas. Ahora bien, ¿de dónde surge ese poder del Estado? Esta pregunta es la que se vienen haciendo sistemáticamente muchos pensadores desde la Edad Moderna. A continuación, revisaremos algunas de las ideas más representativas que elaboraron al respecto. Cuando se formaron las primeras naciones europeas en los siglos XV y XVI, el poder de los monarcas era ilimitado porque se consideraba que Dios les había encomendado la misión de guardar el orden en la tierra en su nombre. Pero surgieron teóricos que buscaron otras razones para fundamentar el poder del Estado, por ejemplo, las necesidades de los seres humanos. La razón de Estado. Nicolás Maquiavelo es considerado el primer teórico moderno del poder político. Este italiano sostuvo que el objetivo de las acciones del gobierno de un Estado es mantener el orden social, y para ello tiene que ser más fuerte que los otros grupos o personas integrantes de la sociedad. A esta finalidad la llamó razón de Estado. Para cumplir con ese objetivo, un gobierno puede ponerse por encima de las normas morales que cumplen las personas particulares. Por ejemplo, no solo es el único que puede hacer las leyes, sino también aplicar la violencia física para castigar a los que las violan. Hasta la actualidad, solamente el Estado tiene el poder legítimo de obligar, perseguir, juzgar, encarcelar e incluso matar, para defender la vida de otras personas, en una guerra o aplicando la pena de muerte en los países en que se la acepta. El contrato social. En los siglos XVII y XVIII surgieron las teorías contractualistas o justnaturalistas, que también intentaron justificar el poder político con motivos humanos y no divinos. Para ello, imaginaron cómo vivirían las personas en una situación a la que denominaron estado de naturaleza, y en la que no existen el gobierno, ni las leyes ni ningún tipo de organización social. Pensaron la vida en el estado de naturaleza según las características de los humanos y, del mismo modo, deducían el motivo que los habría llevado a ponerse de acuerdo, por medio de un contrato, en formar una sociedad y darle un orden político, es decir, conformar un Estado. Thomas Hobbes fue el primer filósofo contractualista. Él intentó justificar el poder absoluto del monarca, ya no en Dios, sino en la naturaleza humana. Imaginó que los hombres en estado natural eran, desde su nacimiento, libres e iguales y tenían todos los derechos, pero eran egoístas y violentos, lo que los llevaba a vivir en una guerra permanente de unos contra otros en el afán de su propio beneficio. Hobbes dedujo que, para sobrevivir, en algún momento habrían decidido entregar todos sus derechos y su poder a uno solo, a quien convirtieron en soberano absoluto. Así, el Estado hobbesiano es despótico, con un poder ilimitado y el derecho absoluto de controlar a las personas. Años después, John Locke, otro inglés, también sostuvo que los hombres nacían libres e iguales, pero no los imaginó malos ni violentos, sino viviendo en relativa paz, esforzándose para lograr su sustento y gozando de derechos naturales, la igualdad, la vida, la libertad y la propiedad de los frutos de su trabajo. El problema era que si surgía algún conflicto entre ellos, no había alguien con autoridad para juzgar y cada uno debía defender sus derechos con su propia fuerza. Por eso se habían puesto de acuerdo en formar una sociedad y un gobierno cuya función primordial era hacer de juez para defender los derechos que los seres humanos tenían antes de formar la sociedad, derechos naturales,
El poder político debía ser limitado y controlado para que no afectara los derechos de las personas. Para ello, Locke recomendó dividir el poder en ejecutivo y legislativo. En este último debería estar representado el pueblo. Si el gobierno se volvía despótico y violaba los derechos naturales de los hombres, el pueblo podía rebelarse y cambiarlo. De las ideas de Locke derivaron el liberalismo político y la mayoría de los sistemas políticos modernos. La dominación económica a mediados del siglo XIX, la revolución industrial había generado avances en la producción y, al mismo tiempo, graves problemas sociales, como la exclusión social, la explotación de los obreros y su hacinamiento en las ciudades. El economista y filósofo alemán Karl Marx elaboró una teoría revolucionaria y crítica de la sociedad capitalista y de los sistemas liberales de gobierno. Él afirmaba que, a lo largo de la historia, en la mayoría de las civilizaciones grupos minoritarios dominaban a otros mayoritarios, que el poder que permitía esa dominación se originaba en el funcionamiento de la economía y que el poder político, en la forma que tenía en cada época, era el instrumento que garantizaba esa dominación. Los estados liberales, sus instituciones y sus leyes eran, para el marxismo, formas de ocultar la dominación propia del modo de producción capitalista. Aunque la ley no hacía diferencias entre los ciudadanos y muchos de ellos podían elegir democráticamente a sus gobernantes, seguían existiendo explotados y explotadores. El capitalismo es un sistema económico que funciona a partir de la relación de dos clases sociales: la burguesía, propietaria de los medios de producción, y el proletariado, trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo. La burguesía no necesita tener esclavos o siervos mientras que la ley y la fuerza del Estado protejan sus propiedades. Los trabajadores, personas libres e iguales ante la ley pero sin medios de producción, sin capital, se ven obligados a trabajar a cambio de un salario y bajo las condiciones que se les imponen, mientras que los frutos de la producción se los apropia el capitalista. El marxismo es revolucionario porque postula que la única manera de salir de la situación de explotación es que el proletariado tome el Estado por la fuerza y despoje a los burgueses de los medios de producción. Dominación y burocracia. Otro alemán, Max Weber, a principios del siglo XX, observó que las sociedades se hacían más complejas. La competencia entre capitalistas individuales daba paso a la de grandes empresas y los estados ampliaban sus funciones. En ambos casos, las organizaciones se convertían en grandes máquinas impersonales, con tareas especializadas cumplidas por funcionarios anónimos que recibían un sueldo a cambio. Así, se convertían en sistemas burocráticos. Los comparó con las formas de organización de otras sociedades y eso le permitió definir al Estado moderno como la institución de dominación que detenta el monopolio legítimo de la violencia o la coerción sobre una sociedad. Esa dominación, para que sea legítima, debe respetar las leyes y ser ejercida por el aparato estatal o burocracia. Por eso, Weber sostuvo que la dominación del Estado moderno es racional, legal y burocrática. La dominación ideológica. Antonio Gramsci fue un marxista italiano que vivió y actuó entre las dos guerras mundiales. Observó que el ejercicio del poder político, además de coerción, necesita una cuota de consentimiento. Se preguntó por qué la mayoría de las personas aceptaban un orden social que no las favorecía. Encontró una respuesta desarrollando el concepto de hegemonía, que es un tipo de dominación de un grupo sobre otros, basado más en el consenso que en la violencia. Para ejercer una dominación hegemónica, un grupo poderoso logra cierta conformidad de aquellos a los que les impone sus intereses y proyectos, a través de la negociación, concediéndoles beneficios que no alteran su superioridad, o de la dominación ideológica, es decir, convenciéndolos de que este proyecto les conviene también a ellos. El sociólogo francés Pierre Bourdieu analizó los mecanismos de dominación social y concluyó que si bien el capital económico es un arma poderosa, este se combina con otros capitales para que un grupo logre ejercer el poder sobre el resto. Por ejemplo, el capital cultural, conocimientos que se expresan en títulos educativos, y el capital social, conjunto de vínculos familiares, de amistad o laborales, permiten a una persona lograr más beneficios que a otras. El reconocimiento que la sociedad hace de la combinación de capital económico, cultural y social de una persona o grupo constituye su capital simbólico. Este le permite imponer su pensamiento y sus intereses sobre los demás.
Esa dominación nunca es definitiva porque existe un permanente conflicto entre los distintos grupos sociales por imponer sus intereses y su propia visión del mundo.